todos, a todas. Estamos. La idea es justamente encontrar un espacio, justamente como un conversatorio, como fue convocado, que nos permita básicamente intercambiar, poder pensar el escenario en el que se está dirigiendo hoy, la perspectiva la prospectiva del sistema científico-tecnológico a nivel nacional frente a la turbulencia del mundo que nos toca, la complejidad que adquiere políticamente la instancia en la que hoy se encuentra el país. Bueno, como sabemos, el doctor Diego Hurtado, que es licenciado y doctor en física, vicepresidente de la CONEA, y además es especialista en historia de la ciencia y la tecnología, lo cual también le da un carácter más humanístico, más de los campos de las sociales en las que nos encontramos. Es docente e investigador de la Universidad de San Martín, Universidad Nacional de San Martín, y básicamente es, además de viceministro en Ciencia y Tecnología de la Nación, tiene la tarea de ser secretario de Planeamiento de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, lo cual lo ubica en una posición por demás de privilegiada en un sentido y complicada en otro sentido, por lo que ha significado en estos días que han pasado recientemente la aprobación del Plan Argentina 2030 de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, atendiendo, me parece un dato no menor, que en realidad la Cámara de Senadores de la Nación lo tenía aprobado hace un año atrás, ¿sí? Allá por octubre del 2022, por 58 votos a favor y 1 en contra, y el miércoles 11 de octubre de este año fue aprobado por 158 votos y 2 abstenciones en la Cámara de Diputados. Conclusión, hoy es ley. Y esto constituye un escenario, un contexto sustancialmente distinto, más allá de las políticas que finalmente instrumenten quienes accedan al gobierno nacional. De otra manera se va a dar el debate en ciencia y tecnología. La idea es que él exponga y que podamos hacer preguntas e intercambios, ¿sí? Esto va a estar grabado en el canal de YouTube de la facultad para que sea de libre acceso a todo el mundo, ¿sí? Y podamos hacerlo circular entre todos los sectores donde nos estamos moviendo actualmente. Así que, bueno, te dejo con tú. Gracias, Gustavo, por la presentación. No, hiciste una síntesis tan buena que eso lo iba a dejar para el final, pero voy a retomar de donde vos, por lo que vos dijiste. Primero quiero agradecer, ¿no?, la invitación, la posibilidad de estar acá. Después tengo la tarea de contarles, me pidió Marcelo Ruiz, un amigo, el rector, yo decía ex-rector, usaba esa expresión hasta que escuché a alguien que dice, no, la expresión correcta es rector, mandato como rectora, mandato cumplido. Bueno, en el caso de Marcelo Ruiz, rector, mandato cumplido en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Él iba a estar con nosotros, de hecho, motivó esta actividad y por una cuestión muy personal no pudo estar. Así que, bueno, nada, yo le dije que iba a ver un poquito, sí, a pedir, de parte de él me dijo que disculpas, por favor, y mandó un saludo, que tenía muchas ganas de estar acá. Dicho esto, retomo por donde hizo la introducción Gustavo. ¿Por qué para nosotros era importante llevar un plan nacional como ley? Primero, después voy un poco para atrás. Es decir, ¿cómo fue esto? Idea o mandato, como Secretaría de Planeamiento, que es lo que me tocó a mí conducir, de elaborar un plan. La Argentina tiene que tener un plan por ley, ¿no? Un plan nacional de ciencia y tecnología por la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del año 2001. Tuvo el Plan Argentina Innovadora 2020, que se aprueba y se pone en vigencia en el año 2012. Fue un plan muy interesante, un salto cualitativo en términos de una mirada política para la ciencia y la tecnología a lo largo
podríamos periodizar como 4 décadas de democracia, podríamos ir más hacia atrás. Me parece que ahí hay un corte muy claro, ¿no? Con el retorno a la democracia. Lo que dejó la última dictadura fue tremendo en términos de destrucción o devastación del sector de ciencia y tecnología. Entonces podríamos empezar a mirar desde diciembre de 1983, y ahí hubo varios momentos, podemos ver esta idea de trazar, elaborar una mirada. Estoy tratando de usar la palabra planificación, después la voy a usar, porque durante el gobierno de Alfonsín hubo una mirada muy interesante, pero no hubo un plan nacional. Sí estuvo Manuel Sadowski al frente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Después yo retomo esto, porque quiero llegar a cerrar con esta idea que planteó Gustavo. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno trata de diagnosticar, que fue lo que hicimos en diciembre del 2019, llegamos con Roberto Salvarez al Ministerio de Ciencia, al nuevamente creado Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque había ido, yo digo, se fue al descenso entre el 2016 y el 2019, volvió a ser secretaría, se tuvo que volver a crear con la ley de ministerios, un ministerio para la ciencia y la tecnología. Era un logro, ¿no? Cuando se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por primera vez en la historia de nuestro país, en noviembre del 2007, había una intencionalidad política y es necesario poner la ciencia y la tecnología en la primera línea de las políticas públicas. Entonces tiene que tomar rango de ministerio. Ahí es que viene el Plan Argentina Innovadora 2020 en 2012, un plan muy interesante que nos sirve a nosotros para ver dónde hubo fortalezas y dónde hubo debilidades respecto de ese plan. Y ahí es que en diciembre del 2019 se vuelve a crear un Ministerio de Ciencia y retomamos la idea de planificar la ciencia y la tecnología con una mirada de mediano y largo plazo. Arrancamos con el proceso de planificación, tuvimos un camino sinuoso, arrancamos con Salvarez como ministro, en algún momento Salvarez renuncia, coyunturas políticas, siendo a mi juicio un muy buen ministro de Ciencia y Tecnología, que le toca algo muy complejo, que es llevar adelante la respuesta del sector a la pandemia. Me parece que eso lo padeció todo el gobierno nacional, el desgaste, la emoción de enfrentar algo inesperado, porque no estábamos preparados y tuvimos la respuesta. O sea que yo diría como síntesis, Salvarez fue ministro que supo dar respuestas desde el sector de ciencia y tecnología a la pandemia, un sector que veníamos castigando, ¿no? Al año 2019. Ahí asume Daniel Filmus, y es Filmus, con su experiencia de haber sido ministro de Educación, que me plantea la necesidad de llevarlo al Parlamento. La verdad que no lo teníamos en el foco, tener un plan nacional, pero que fuera o alcanzar el estatus de ley. Y la verdad que también lo veíamos como algo, como cuesta arriba, así normal. ¿Y qué veíamos nosotros? Que si el plan no lograba llegar a la ley, iba a perder en el camino consistencia, ¿no? O sea, si podía ser un éxito o un buen hito lograr que llegara a ley, pero si en el camino transitaba por la Comisión de Diputados, por la Cámara, de Diputados, y por la Cámara de Senadores, y no lograba llegar a la ley, y bueno, iba a quedar como un plan que no logra el consenso de las otras fuerzas políticas. Entonces ahí hay un balance que hacer. Arriesgamos, no arriesgamos, y bueno, me parece, la verdad que todos estamos convencidos, vale la pena, entre otras cosas. ¿Por qué? Y acá voy al punto. Uno mira 4 décadas para atrás, para tener 4 décadas, una periodización posible, y lo primero que se observa es un nivel enorme de inestabilidad para la ciencia y la tecnología. Después, si les parece, podemos hacer este recorrido de las 4 décadas de democracia, pero si yo tuviera que sacar 4 fotografías, el gobierno de Alfonsín tuvo una mirada muy positiva, muy proactiva, recupera las instituciones de ciencia y tecnología para la democracia. Si me preguntan cuál es el legado del alfonsinismo para la ciencia y la tecnología, indudablemente vuelve a recuperar las instituciones de ciencia y tecnología para la democracia en un momento muy adverso, porque hereda un país devastado por la dictadura, un país endeudado, y ese va a ser el gran problema del alfonsinismo, es decir, enfrentar esta trampa de la deuda como, yo digo, como mecanismo geopolítico, que obviamente es el regalito que nos deja la última, entre muchos otros regalitos, entre comillas, no se malentienda, ¿no? Digo, la expresión, la última dictadura cívico-militar. El gobierno de Alfonsín pone metas ambiciosas para la ciencia y la tecnología, pero también cuando uno hace un balance, esas metas quedan
gran parte de esas metas quedan en intenciones, en buenas intenciones. Ojo, de lo que va a haber aprendizajes muy interesantes, porque en 2003, cuando se vuelva a retomar una política pública, se va a ir a mirar qué había planteado el gobierno de Alfonsín en términos de políticas, porque si bien no se llega a algunas metas, que las podemos comentar después, cosas muy interesantes como crear la Escuela Latinoamericana de Informática, que fue todo un hito, y el alfonsinismo lo pone a funcionar siguiendo el patrón, la matriz institucional del Instituto Balseiro. Tuvo 5 años de vida porque el menemismo, la clausura, y en esos 5 años dejó alrededor de 100 egresadas y egresados que hicieron trayectorias enormes. Ahí viene lo contrafáctico, ¿no? Es decir, que hubiera sido en Argentina, que hubiera conservado la Escuela Latinoamericana de Informática como evidencia de este gobierno. Lamentablemente no lo vamos a poder saber, es lo que quedó atrás en la historia. Después también el gobierno de Alfonsín se propone un CONICET que logre generar capacidades tecnológicas y logre llegar a los sectores de la producción, pero de nuevo, en un momento económicamente muy adverso, ¿no? Es decir, es el gobierno de Alfonsín el primero que enfrenta el condicionamiento del FMI, en democracia, los condicionamientos del FMI. Nos damos cuenta en el 85, 86, 87 que la Argentina está padeciendo un proceso de desindustrialización que el primer ministro de Economía de Alfonsín intenta revertir, no lo logra, ¿no? Es decir, esa situación me parece que nos permite decir que el legado del alfonsinismo es recuperar las instituciones de ciencia y tecnología para la democracia, que es mucho, cuando uno mira lo que deja la dictadura, y algunos logros que van a volver a decaer en los 90, y muchos aprendizajes que van a poder ser retomados. Cuando digo aprendizajes bien concretos, ¿no? Programas o metas para instituciones como el INTI, como el CONICET, esto que decía del SLAI, en un momento clave porque las telecomunicaciones a fines de los 80 son la promesa a nivel global, no solo a nivel latinoamericano. Bueno, esto es lo que nos deja el alfonsinismo. Los 90, la verdad, es un saldo muy negativo. Hay algunos hitos que podríamos, pero en realidad cuando uno mira desde lo histórico, desde lo político, desde lo institucional, lo que busca son procesos, no hitos singulares, que en una de esas dejan alguna fotografía, algo que podemos recuperar como intencionalidades, pero que no dejan un proceso en marcha. Entonces los 90, la verdad que, dicho muy rápido, tal vez de manera un poco injusta, dejan un saldo muy negativo. Sí empieza un proceso muy interesante, 2003-2015, donde recuperamos un Plan Nacional de Ciencia, y ahí es donde nosotros en diciembre de 2019 es que ponemos la mirada, ¿no? Si, bueno, miremos dónde el Plan Argentina Innovadora 2020 aportó un saldo positivo en términos de planificación, ¿no? Porque hubo muchas muchos logros, muchas políticas, como a partir de la ley de software, poner como sector estratégico el software, lo mismo con la biotecnología, lo mismo con la producción pública de medicamentos, la recuperación del plan nuclear a partir del 2006, un plan nuclear que parecía que se nos había evaporado en el aire después de 40 años en que nuestro país invierte en el sector nuclear, que nos deja una empresa como INVAP, que además produce satélites, y eso parecía que los 90 lo habían desintegrado, y sin embargo vemos una política, agosto del 2006, donde se anuncia la intencionalidad del gobierno, donde se ponen metas que se van a cumplir sistemáticamente al 2015. La empresa ARSAT, otro hito notable, porque la empresa ARSAT se propone en 2006 como punto de partida, empresa pública. Acá habría que hacer un paréntesis y mostrar lo que dejó los 90 en telecomunicaciones, ¿no? Un desastre. Y se siguió el manual al pie de la letra de la inversión extranjera. Se trajo la mejor inversión extranjera, alemana, italiana, francesa. Bueno, un desastre. Al punto de que la empresa creada en los 90, que fue Nahuelsat, va a la quiebra en 2006. No es que en el 2006 se crea una empresa pública porque llegó un gobierno peronista, que es estatizante, y entonces no, simplemente porque la empresa que en ese momento de capitales extranjeros que tenían en sus manos las telecomunicaciones va a la quiebra, y ahí no nos queda más remedio que generar una empresa pública que se haga cargo de los pasivos que dejó esta empresa privada.
Y cuando uno ve los estatutos de ARSAT, lo que se observa es que en los estatutos dice hay dos posiciones orbitales asignadas por Naciones Unidas, por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OIT, a la Argentina, que tiene que ocupar esta empresa pública con satélites nacionales. Uno dice satélites nacionales, Argentina sabe hacer satélites, pero de observación. Los de telecomunicaciones son mucho más complejos, los de observación van a 500, 600, 700 kilómetros de órbita, estos van a 36.000 kilómetros. Las condiciones ambientales del espacio exterior son mucho más exigentes, ahí hay que dar un salto cualitativo importante, y sin embargo se pudo dar 2014, 2015, se puso en órbita Saturno. Bueno, esto es lo que deja este periodo 2003-2015 con un plan Argentina Innovadora 2020. Ahí es donde retomo, y acá voy a tratar de ser muy sintético para que tratamos de hacer esto más un conversatorio, así se llama, palabra que está de moda, en el buen sentido, digo, de moda, legítimo. Yo puedo hablar 6 horas, eso está demostrado. Bueno, no es la idea. Me dijeron, esto es un conversatorio, así que yo voy a tratar de cerrar este arco más o menos rápido y pasamos más a conversar. Pero iba a esto, 2019 dijimos, recuperemos un plan, hay mucha experiencia acumulada, por esto que les comentaba, y ahí viene algo que vos dijiste, la verdad que yo me dedico a la historia de la ciencia y la tecnología, dirigí tesis doctoral, pero digo, me dedico no nos confundamos porque ahí hay algo que flota, que la historia de la ciencia es en qué año Galileo observó, bueno, no, esperen, todo bárbaro con Galileo, damos cursos de posgrado y hablamos del nacimiento de la ciencia moderna, de las primeras instituciones científicas, siglo XIX, la ilustración, pero yo en mi faceta académica, de investigador, me dedico a la historia política e institucional de la ciencia y la tecnología en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Digo, y esto la verdad que nos permitió acumular tesis doctorales que enfocaran el alfonsinismo, que enfocaran la década de los 90, que enfocaran cómo evoluciona la nanotecnología en América Latina, cómo evoluciona la biotecnología, cómo se comportan las instituciones en América Latina en términos de ciencia y tecnología. Bueno, esto, la verdad que se transformó en un repositorio de experiencias, perdón, por el yoísmo, ¿no? Digo, yo me dediqué a esto, pero hay una comunidad ahí que trabaja en esto, lo que llamamos estudios sociales de la ciencia y la tecnología, la Universidad de Quilmes, la Universidad Nacional de Río Negro, tienen carreras donde se producen tesis de maestría, y la verdad que esto viene ocurriendo en Argentina desde fines de la década de los 90, donde se fue dando un trabajo colectivo, en donde me parece que nuestro país logra dar un salto cualitativo de acumulación de experiencias desde el mundo académico que nos permiten dar un salto cualitativo en 2019 y decir, bueno, ahora hay conocimiento, trayectoria. De hecho, tengo 2 tesis doctorales que estudian el desempeño del Ministerio de Ciencia, desde que se crea en 2017 hasta que es descendido a secretaría en el 2019. Y esto es lo primero que a mí me interesa llamar la atención. Digo, realmente cuando uno mira cómo fue el proceso de planificación que llevamos adelante entre 2019 y 2023, que se apruebe el plan como ley, me parece que ahí hay algo que nos permite decir que estamos evolucionando en una dirección positiva. Claro, necesitamos gobiernos que apoyen la ciencia y la tecnología, o necesitamos acuerdos que puedan ubicar la ciencia y la tecnología cerca de lo cual nos ilusiona, de lo que podríamos llamar política de Estado. Y ahí donde un plan como ley, donde quienes hoy tienen la posibilidad de gobernar nuestro país a partir del 2024, levantaron la mano aprobando un plan nacional, entendemos que es uno de los hitos novedosos. Por primera vez nuestro país tiene un plan nacional aprobado en el Parlamento, casi por unanimidad, no recuerdo el número de votos, le decía a Gustavo cuando veníamos para acá, no tuve no me acuerdo, más de 160 votos a favor, 2 abstenciones, entonces eso es unanimidad o cuasi unanimidad, y ahí quienes levantan la mano son todas las fuerzas políticas que hoy están. Hubo ausencias claras, digo, por ejemplo en la fracción PRO de Cambiemos, claro, digo, al margen, pero hubo radicales, digo, yo qué sé, sin el apoyo de Manes, como presidente
de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, hoy no tendríamos un plan aprobado por ley. Después esto lo podemos discutir si les interesa más la parte, que es la parte más divertida de nuestro juicio, digo, pero claro, la rosca, dicen acá, es decir, yo iba diciendo un poco más acá de esto, lo que tiene que ver con la construcción política del proceso, o la rosca, muy interesante, pero el diputado Manes en algún momento se cargó al hombro la responsabilidad cuando vio que había algunas actitudes obstaculizadoras en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Ciencia y Técnica de Diputados, perdón, para decirlo bien, de la fracción, de la fuerza política Cambiemos, que a mi juicio, es una lectura, no quería que llegara a Cámara para que se vote, porque si se votaba iba a ser aprobado como ley. Y entonces ahí se nos enredó un año en la Comisión de Ciencia y Técnica de Diputados. Y quien desenredó esto fue justamente el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, Manes. Ahí me parece que se ve un proceso de construcción política muy interesante que pasa por arriba de esto que suele llamarse la grieta y nos permite ilusionarnos con que si tenemos un plan por ley, no importa quién gobierne la Argentina en el 2024, este plan va a ser adoptado por quien gobierne, ¿no? Y eso sería terrible, digo, por lo menos para quienes nos dedicamos a la ciencia y la tecnología, cuando uno analiza lo que viene siendo la trayectoria sinuosa, ¿no? Y los desacuerdos sectoriales, políticos que impactaron de manera muy negativa sobre la ciencia y la tecnología. Entonces, dicho esto, vuelvo, y lo último que quiero comentar, un dato importante, es que ¿qué entendemos nosotros por planificación? Esto es lo que más nos estamos porque si lo logro transmitir, me van a entender por qué entonces pudimos llegar al Congreso y tener apoyo del resto de la fuerza política, ¿no? Pues decir, ¿qué es esto? Una fuerza política que gobierna, planifica, nos trae un producto de una fuerza política y quiere que lo votemos todos. Bueno, que justamente cuando arrancamos con el proceso de planificación, desde el minuto 1 dijimos, esto no se va a hacer a puerta cerrada, la metodología que vamos a utilizar es una metodología de búsqueda de concertación y de consensos sectoriales y federales. Son las dos dimensiones con las que quiero cerrar esto. ¿Qué quiere decir la dimensión federal? Bueno, sabemos que nuestro país tiene serios, graves desequilibrios territoriales. Esto es un problema estructural crónico de nuestro país que no lo va a solucionar la ciencia y la tecnología, pero donde la ciencia y la tecnología tienen mucho para aportar. Como contrapartida de esto, una experiencia más personal, llegar al Ministerio de Ciencia, llegar con la consigna de federalizar, o dicho bien, dar algún pasito hacia la federalización del sector, que hoy está escandalosamente, hoy ya me animo a decir que dimos algunos pasos muy consistentes, entre otros, esto está incluido en el plan, ahora lo voy a aclarar, pero parémonos en 2019, veíamos una distribución de recursos humanos, de infraestructura y de equipamiento muy desequilibrada, muy concentrada en una región, la zona centro, es decir, Cava, o región metropolitana, como segunda instancia la región central, y ahí ya tenemos el 70% de todo, recursos humanos, ¿no? Y el resto que se arregla. Dicho esto, también es muy fácil, ¿no? Decir, bueno, cuídate, vos que vas a ser secretario de planeamiento, y cada 10 palabras pronunciar federalización 2 veces, que es lo políticamente correcto, y del otro lado, las 23 provincias son los sectores representantes de las 23 provincias de ciencia y tecnología de las 23 provincias, mirándonos, dicen, bueno, acá hay otro funcionario que acaba de llegar y que nos va a venir a decir cómo tenemos que federalizar, ¿no? Este padrinazgo centralizador. Y la verdad que es real, uno mira para atrás, cuando se habla de federalización, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y la federalización siempre se da por debajo de los radares de los poderes ejecutivos provinciales. Primer punto, ¿cómo rompemos esta inercia de federalización centralizadora, o no sé si está bien la expresión, es contradictoria, ¿no? Eso es como
un oxímoron lo que estoy diciendo, pero en algún punto este era el reclamo. Si nos vamos a federalizar, pero ustedes nos van a decir cómo, algún representante de alguna provincia llegó a decir, nos vienen a decir que tenemos que poner pirámides donde no hay egipcios. A mí la frase me pareció genial, por eso cada vez que puedo la repito, ¿no? Me parece que es una frase que encierra con cierto humor, casi les diría diplomacia, es muy, muy tajante. Dijimos, bueno, lo que hay que cambiar es la metodología, es decir, acá hay que permitir que cada provincia formule sus agendas de ciencia y tecnología para que esas agendas nos marquen cómo esa provincia decide acompañar a sus planes de desarrollo provincial con sus propias agendas de producción de conocimiento. Planteamos esto en el COFECIT, tuvimos una recepción muy positiva, planteamos una metodología para cada una de las 23 para que todo sea homogéneo, armado, y para que podamos después tener la posibilidad de llevar adelante metodologías comparativas, con el entendido de colaboraciones más horizontales, y la verdad que esto funcionó muy bien. Cuando llegamos a tener ya formuladas 23, digo 23, en realidad son 24 con Cava, ¿no? Podríamos decir 24 jurisdicciones, las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que hicimos fue, porque bien entendido, otra cosa en la que insistimos, un proceso de planificación o planeamiento concertado a escala nacional también es un proceso de construcción política. Cuando llegamos a tener las 23 agendas provinciales o agendas estratégicas territoriales, las llevamos a cada uno de los gobernadores, gobernadoras, para que avale con una carta de intención esa agenda que le correspondía a ese gobernador, gobernadora. Y esto funcionó muy bien, porque además significó un aval del Ministerio de Ciencia a los sectores provinciales, con lo cual hoy en el plan hay 24 agendas, una para cada jurisdicción, cada una de esas 23 agendas provinciales y la de Cava tiene el apoyo de cada gobernador, gobernadora, y los sectores de ciencia y tecnología de cada provincia, felices, porque están representados en el plan. Se llegó al punto final, no, esto es un punto de partida, que inicia un proceso de evolución en el que a partir de ahora, si el plan, como nosotros proponemos, es revisado cada 3 años, las agendas provinciales tienen que reformularse, mejorarse, ver dónde funcionaron bien, dónde funcionaron mal, y poder ser reformuladas para que vayan evolucionando. Incluso si dentro de 3 años las agendas provinciales funcionaron bien, probablemente podamos dar otro salto cualitativo y sosteniendo las agendas provinciales podamos incorporar agendas regionales, donde ahora las provincias se organizan por región y se animan a mostrar metas convergentes por región. Y esto fue un propio, no reclamo, demanda de las propias provincias. Y algunas provincias decían, yo qué sé, el NOA, representantes del NOA, digo bien, del NOA, nos decían, ¿y por qué no avanzamos ahora con las agendas regionales? Y la verdad que esta fue una propuesta, miren, ¿por qué no apostar a la continuidad de esta construcción, fortalecer todo lo que se pueda en las agendas provinciales y llegar fuertes a las agendas regionales dentro de 3 años? Llegar con agendas provinciales funcionales, empoderadas por cada una de las provincias. Este es el primer rasgo que nosotros entendemos que es el de mayor originalidad, y además lo digo con toda crudeza, si le cabe el adjetivo. Si el plan sobrevive y evoluciona, en gran parte va a tener que ver con que las agendas provinciales fueron tomadas por las provincias y las provincias se empoderaron, o al revés, las provincias lograron empoderar al plan, dándole realidad a las 23 agendas estratégicas territoriales. Primer punto. El último, y ya cierro, dije por un lado la dimensión territorial, por otro lado la dimensión de concertación, de planificación concertada, pero ahora buscando las representatividades sectoriales. Y en términos históricos se habla de ciencia, tecnología y producción desde los 70, desde los Jorge Sábado, los Kawasaki, los Amílcar Herrera en Brasil, ¿no? Esto que se llamó pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo. Ya América Latina empezó a hablar de necesitamos que la ciencia y la tecnología
responda a nuestros sectores productivos. Con los 80 y los 90, lo que llamábamos producción se transformó en negocios, lo digo de manera inocente, para pasar por este periodo sin profundizar mucho, pero se empieza a hablar de ciencia, tecnología y negocios. Y a partir de post-2001 volvemos a querer hablar de industria, recuperar un segundo proceso o un segundo ciclo de industrialización y volvemos a hablar de ciencia y tecnología para el desarrollo productivo. De hecho, cuando se crea el Ministerio para la Ciencia y la Tecnología, su primer nombre fue Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Dice, perfecto, ahí está explícito. Y esto viene con la época, se puede ir a buscar a escala global, esta idea de enraizar a la ciencia y la tecnología con los sectores de la producción. Nosotros la verdad que llegamos, ya que volvemos a crear un Ministerio de Ciencia por ley de ministerios en diciembre de 2019, porque nos sacamos a innovación productiva y productiva. Y dejamos ciencia, tecnología e innovación, porque la innovación también puede ser social. Entonces lo vamos a mandar por innovación productiva y social, ¿no? Porque ya era bastante largo. Y digamos Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a secas, y abarcamos con el concepto de innovación todas las dimensiones que a nuestro juicio. Porque hoy, por ejemplo, innovación social tiene que ver con la economía popular. Por ejemplo, y hoy cuando uno mira lo que está ocurriendo en Argentina, y después podemos hablar de la economía popular, ¿por qué nos vimos obligados a involucrar nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con la economía popular? Pero, dicho rápido, dijimos, hay que involucrar en esto de ciencia y tecnología y producción al mundo del trabajo. ¿Y por qué no hablar de ciencia, tecnología, trabajo y producción? Y ahí es donde, en este proceso de planificación concertada de escala nacional, con una dimensión federal y una dimensión de concertaciones sectoriales, trabajamos en estos 2 años y medio, casi 3 años, que nos llevó a tener un plan aprobado por el Parlamento, con asociaciones empresarias como la Unión Industrial Argentina, que no son precisamente amigos políticos de este gobierno, y sin embargo vamos a buscar el acuerdo, la colaboración, la participación de la UIA, y nos sentamos con la mesa de dirigentes de la UIA, Ratazzi, me acuerdo de Ratazzi, no me acuerdo de muchos más, sí me acuerdo de Funes Berrió, de cámaras empresarias del sector farmacéutico, de Silfa, no recuerdo si de Cooperala, que es la otra cámara del sector farmacéutico. Nos sentamos con ADIMRA, una de las asociaciones empresarias más representativas del sector metalmecánico, ¿no? Es muy pujante, de sectores, quiero decir, muy pujante de la industria nacional. También con el sector PYME, con la Central de Entidades Empresariales Nacionales, que representa gran parte de las pymes argentinas. Esto es un mundo de la producción. Estoy quedando corto, ¿no? Yo sé, con CADIEL, la Cámara de Electrónica, no recuerdo la sigla de CADIEL, yo tengo a CADIEL como la Cámara que representa a pymes, empresas pequeñas, medianas y también algunas grandes empresas del sector electrónico. Nos sentamos con bueno, podría toda la tarde hablar de cámaras empresariales, pero hay algunas que no me quiero olvidar, esta de bienes, el CIPIBIC, que tampoco recuerdo las siglas, pero es Cámara Industrial de Bienes de Capital, que era una de las cámaras que nos interesaba mucho porque es la que está involucrada con todo lo que tiene que ver con las energías renovables. Y hoy es de las cámaras empresarias la que más conocimiento maneja del sector eólico, fotovoltaica, biocombustibles, todo lo que puede tener que ver con energías termosolares. Bueno, esto con respecto del mundo del trabajo. Con lo que tiene que ver con el mundo de la ciencia y la tecnología, obviamente con todos los foros que pudimos de la ciencia y la tecnología, Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, que emplea más de 30 asociaciones y sociedades del mundo de la ciencia y la tecnología. Recorrimos el país y de manera un poco a golpe de invitación, en la medida que nos invitaban, visitamos centros de CONICET, estuvimos en varias universidades, estuvimos con el CIN, con el Consejo Interuniversitario Nacional, 2 reuniones, donde estuvieron muchos rectores y rectoras presentes,
más de 50, y los que faltaban por Zoom, discutiendo el plan. Y después tuvimos reuniones con el sector de ciencia y tecnología, una reunión con el sector de ciencia y tecnología, del CIN, yo qué sé, ya termino con esta larga lista, pero justamente esta cosa que tiene tediosa, de la lista, es para contarles que en todos estos foros fuimos con nuestro PowerPoint en distintos estadios de evolución del plan a mostrar en qué estado estaba el plan de evolución para que cada uno de esos foros se comprometiera a hacernos devoluciones, comentarios, les dábamos 20 días, 3 semanas para mandar un documento, etcétera, etcétera. Y la última, que lo dejo para el final, porque de nuevo, así como dije, una dimensión para nosotros original son las agendas provinciales, otra dimensión original, a nuestro juicio, fue haber incorporado el mundo del trabajo y haber estado en 2 reuniones con la CGT, que después podríamos hablar de los detalles, pero tuvimos reuniones importantes, 2 reuniones de más de 2 horas y media, 3 horas, donde en las 2 reuniones estuvieron representantes del triunvirato con muchos secretarios, secretarias generales, muchos de los gremios que tienen la CGT y también de las comisiones que tiene la CGT, vinculado a cultura, educación, trabajo y el aporte. Bueno, estuvimos con las 2 CTA, la CTA que conduce Hugo Yasky y la CTA que conduce el Cachorro Godoy. El mundo de las pymes es interesante porque el mundo de las pymes está entre los dos, ¿no? Forma parte, casi uno diría, está del lado del mundo del trabajo y también está del lado del mundo empresarial. Así que este fue el armado político del plan. No solo hubo una metodología que nos permitió planificar, definir 10 sectores estratégicos o 10 agendas estratégicas nacionales con todos los ministerios que demandan agendas de conocimiento, Secretaría de Energía, Secretaría de Desarrollo Productivo, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, con el Ministerio del Trabajo, además tuvimos reuniones. Me voy a olvidar, el Ministerio de Transporte, tuvimos porque el transporte, lo que tiene que ver con transporte sostenible, sustentable, ahí tuvimos discusiones, obviamente con el Ministerio de Salud. De ahí salen las 10 agendas estratégicas nacionales de reunirnos con los ministerios y con estos foros sectoriales. Después las agendas de federalización nos dan las 23 agendas provinciales y este es el núcleo, o el core, ¿no? El núcleo de 10 sectores estratégicos nacionales, 24 agendas jurisdiccionales, 23 provinciales convergentes, más algunas agendas transversales que son importantes, pero que acompañan estas 2 grandes agendas. Esto es lo que llevamos al Parlamento, esto es lo que se discutió en senadores y fue inmediato la aprobación en el Senado, al punto de que a mediados del 2022 ya teníamos la media sanción del Senado. Dijimos, perfecto, antes de finales del 2022 vamos a tener un plan aprobado por ley. Sorpresa, estuvimos más de un año tratando de remontar estos, déjenmelo decir así, palos en la rueda que recibimos yo lo digo con todas las letras, diputados y diputadas del PRO, no diputados y diputadas radicales que acompañaron y que gracias a su acompañamiento hoy tenemos un plan nacional como ley. Pero digo, esto es importante y con esto ya termino, y de verdad esta vez termino. El punto no era llevar a Cámara para que se vote y que tuvimos votos en contra, esto hay que entenderlo clarito. El punto era que no llegara a Cámara para que no reciba la aprobación del diputado. Por eso las estrategias fueron de obstaculización en la Cámara, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados. Por suerte llega a Cámara gracias al acompañamiento de diputados y diputadas radicales, y ahí es que el plan se vota con una votación apabullante, por casi unanimidad, más de 160 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Y ahí es que hoy tenemos un plan por primera vez en la historia de nuestro país como ley, y la verdad que esto nos ilusiona. Y cierro con esta frase que es la que a mí me gusta. Entendemos que no importa quién gobierne en la Argentina a partir del 2024, habiendo un plan nacional de ciencia, tecnología e innovación que mira al mediano y largo plazo, aprobado como ley, entendemos que este plan no es un plan partidario, no es el plan de una fuerza política, es un plan consensuado, concertado, sectorialmente, federalmente, votado por las fuerzas políticas que pueden gobernar. Entendemos que este plan va a tener continuidad
en el 2024. ¿Sí? Yo dejo acá, si les parece, y podemos conversar. Y agradecer la presencia de la doctora Liliana Pérez, secretaria de Ciencias y Técnicas de la Facultad, la doctora Miriam Moriconi del Instituto de Investigaciones Adolfo Prieto de la Facultad, que reúne más de 80 centros de estudios de investigación que tiene nuestra facultad. Era importante remarcarlo, además de solicitar palabras, ¿no? a cada una, pero abro personalmente, agarrándome de lo último que mencionaste, respecto de gobierne quien gobierne, y respecto de lo que disparó una serie de conflictividades del último tiempo, vinculado al CONICET particularmente, con declaraciones del candidato de la Libertad Avanza, cuando habló de cerrar todo, y su futuro ministro, supuestamente, hablando de que cada investigador, equipo, etcétera, deberá buscar financiamiento privado. Esto generó asambleas de los centros científicos tecnológicos a nivel nacional en distintas regiones, no solo desde el punto de vista estrictamente laboral, de la precariedad en la que se encuentra mucha gente trabajando, sino en perspectiva, en lo que hace a un debate muy interesante que se dio en Rosario sobre si era correcto o no era correcto frente a tamañas afirmaciones salir a mostrar lo que se hace, ¿no? En términos de cuáles son las cosas de la novela, para poder dar cuenta de la importancia de lo que se produce. Y se lleva a la conclusión de que en realidad no, en tanto y en cuanto hay convencimiento de cómo se trabaja y de darse otro tipo de estrategia, pero no quería dejar de mencionar que fue en esa circunstancia que la presidenta del CONICET, Ana Certi, hizo mención de que la economía de Francia, hiciste un cruce fantástico entre la presidenta de CONEA. Perdón, gracias por la planteó de que la economía del conocimiento hoy ocupa el tercer lugar en las exportaciones del país, digamos, ¿no? Para entender cuál es la importancia que tiene. Esto por un lado. Por el otro lado, y alguna referencia hiciste cuando hablaste de la politicidad de la ciencia, mi interés era qué quedó de aquel programa de pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, que data del año 2010, creo su creación, ¿sí? Y que abrió justamente un debate muy interesante en el proceso histórico para recoger, recuperar líneas de pensamiento regionales, ¿sí? Que nos plantan de otra manera en el contexto internacional, ¿no? Dada la importancia de los científicos y los investigadores argentinos, ¿no? Entonces, me interesaba tener alguna mirada en ese sentido. Pero me interesaría por ahí que primero hagamos eso y después en todo caso. Bueno, muchas gracias. Sabemos todos que para planificar hay que tener un diagnóstico y metas, ¿cierto? Pero también sabemos que nuestro país ha pasado por un conjunto de situaciones que de algún modo han quebrado la continuidad de lo que podríamos pensar como espacio de ciencia y tecnología. De hecho, la dictadura cerró centros y produjo quiebres en grupos que luego terminaron investigando en distintos países y dieron como resultado de esas investigaciones, por ejemplo, la telefonía celular, que podría haber surgido de las investigaciones en nuestro país, ¿no es cierto? Los investigadores de ciencia básica eran nacionales. Ahora bien, si nosotros pensamos en estos quiebres, también es posible pensar que en el futuro, por más buenas intenciones que tengamos, un plan de desarrollo científico podría abortarse con un gobierno nacional que dejara por fuera la importancia de este desarrollo, ¿no? No es que tenemos que quedarnos tranquilos con que esto no va a suceder. Una opinión nada más. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si... bueno, muchas gracias. Sí, en la línea
positivo y ante estos síntomas de alarma. Cuán importante es, porque ya sabemos y podemos recorrer, digamos, los avances que hubo en ciencia, tecnología, no hay dudas de eso ni del convencimiento que se alega al tipo de pensar que hay que mostrar, no hay que mostrar. Pero lo que me sigue impactando es cierto consenso social en el momento de pensar en que el CONICET no debe tener el presupuesto que tiene, que los investigadores cobran muchísimo, el desconocimiento que hay de eso y el consenso social que significa un plan nacional de ciencia y tecnología. Creo que en este sentido, bueno, en un momento hubo una discusión sobre la ciencia que estaba activa en los planes, las diferentes agencias. Me acuerdo, bueno, incluso había programas televisivos, pero yo seguía uno a la madrugada. Me gustaba mucho, me enteraba por dónde andaban los diferentes centros de ciencia y tecnología de las provincias, y había un programa maravilloso en la televisión pública. Pero no queda siempre como ese renglón de la difusión, de la mal llamada divulgación, comunicación social de la ciencia como pendiente. Digo sobre todo con esto, ¿no? Me parece que hay consenso, lamentablemente, siento que hay un consenso social cuando se tiende a pensar en el recorte del presupuesto estatal en esta materia. Hola, no sé si primero te paso así contestás y después te hago otra. Como quiera. Sí, porque por ahí sí, así no te olvidas de cada pregunta. En realidad me vio la cara de ansiedad. Uno va notando, claro, esto lo quiero responder. No, dos o tres cositas. Primero lo que decís, Liliana, perfecto. Creo que fue la motivación de tomar la decisión de llevarlo al plan, al Parlamento. Esto que a mí me costó tanto, vos lo sintetizaste en poquitas palabras, es decir, esta idea de que entendíamos que poner al plan en el lugar del debate, la discusión, no solo le iba a dar visibilidad, no solo iba a permitir algo que no había ocurrido hasta ese momento, que en el Parlamento se discutiera sobre un plan, se escucharan los argumentos, etcétera, etcétera, sino que además, si lo lográbamos, y la verdad que lo logramos, no nosotros, lo logró el país, quiero decir, porque me parece que lo que lo señalabas tiene mucho que ver, esto de cómo ve nuestra sociedad la ciencia y la tecnología, dicho en términos abstractos, está medido esto, hay encuestas, entonces ahora voy a este punto, pero me parece que entendemos que hoy está en un lugar que nos permite pensar que aportamos un granito de arena a la estabilidad del sector de ciencia y tecnología. Veremos si estamos en lo cierto, pero esta idea de que un país sin ciencia y tecnología no tiene destino, acá en esta facultad no hace falta argumentarlo, todos los que estamos acá, todas las que estamos acá, sabemos que esto es así. Probablemente hacia afuera sí haya que argumentarlo, es necesario. Ahora, un país sin ciencia y tecnología no tiene destino, y entonces ¿cómo hacemos para dar continuidad? Porque ¿qué es discontinuar? ¿Qué es discontinuar una política de ciencia y tecnología? Bueno, no es poner algo en un freezer, es desaprender. Es desaprender. Sabíamos hacer satélites, desfinanciamos la ciencia y la tecnología, no es que después volvemos a financiar y volvemos a hacer satélites, no, desaprendemos a hacer satélites. Podríamos hablar horas de esto, ¿no? Esto es lo que estudiamos, o a lo que nos dedicamos aquellos que estudiamos estas cuestiones. Digo, ¿qué pasa cuando vos me congelás 2 o 3 años una política? Sí, es decir, se nos fugan los cerebros y ya no es. Bueno, ¿dónde no? Mira, el equipo que estaba acá, ahora uno se fue a Suiza, el otro está en Brasil, el otro traigámoslo. No es así, se fueron con sus familias, probablemente ya no vuelvan. Había una pyme que sabía fabricar un material o sabía de electrones. Esa pyme, ¿sabes qué? Cuando decidimos dejar de ser satélite, quebró o se dedicó a fabricar otra cosa. Entonces, cuando vos le decís, no, vuelvan que vamos a hacer satélite, no, mira, yo otra vez con ustedes no, porque ustedes nos dejaron, les
puedo contar de estas, para escribir novelas, ¿no? Entonces, esto significa discontinuar la ciencia y la tecnología. Me estoy yendo hacia las tecnologías duras. Si hablamos de las ciencias sociales, de otra manera es lo mismo, ¿no? Es decir, desaprendizaje por pérdida de capacidades, por desmembramiento de equipos, por discontinuar líneas de trabajo, cambia el contexto cuando queremos volver a ver, bueno, ya está, perdimos, ¿no? Es el tema de la actualidad, la formación de los recursos humanos, para que un equipo vaya creciendo. Esto hay que tenerlo claro, ¿no? De estas cosas hay que hablar. Cuando discontinúas una política de ciencia y tecnología, ¿qué impacto estás provocando? Ojo, vamos a la industria y es algo parecido. ¿Qué cosas se rompen? ¿Qué tramas se rompen en un país cuando cierran las pymes? Bueno, es igual de dramático, pero dejemos que los especialistas o aquellos que se encargan de este sector nos lo comuniquen. Esto por un lado. El tema de la comunicación es clave en esto, ¿no? Porque tener buenos programas de comunicación pública de la ciencia y la tecnología ayuda a instalar en la esfera pública, en el debate político, en lo cultural, la importancia de la ciencia y la tecnología. Y esto hay que trabajar. Entonces, en nuestro plan, aprovecho y paso el aviso, digo, tenemos la dimensión de comunicación pública. Ojo, por ejemplo, en temas muy espinosos, como tiene que ver, como los que nos plantea la cuestión de la sostenibilidad ambiental, donde hay que buscar la licencia social, donde hay que generar debates informados, donde la sociedad se tiene que poder expresar acerca de los miedos o la percepción a los riesgos tecnológicos. Esto hay journals especializados a nivel global, son áreas completas de las ciencias sociales y las humanidades, la percepción del riesgo tecnológico, el miedo a las tecnologías, digo, el tema de la sostenibilidad ambiental, que haya voces, así se construye una democracia. Entonces, el tema de comunicarlo. Y lo último que comento, el Ministerio de Ciencia tiene una tradición de hacer encuestas de percepción pública de la ciencia y la tecnología. Hicimos una este año que estamos a punto de darla a conocer. Yo les aseguro que es fantástico la mirada positiva que tiene nuestra sociedad. Y lo estoy dejando para el final, lo que vos decías, tomando esto que vos aportabas del tema de la importancia de la comunicación. Digo, porque por un lado, yo creo que ahí hay un contrapunto, yo no me animo a diagnosticarlo, a mapearlo. Déjenme hablar de, ¿cómo decir?, una mirada a grandes rasgos, ¿no? Yo digo, a nivel escala país, nuestra sociedad valora muchísimo la ciencia y la tecnología. Lo tenemos mapeado, lo tenemos encuestado. Las encuestas no son ingenuas, es decir, no permitirían una mirada ingenua, porque va en varias dimensiones, es decir, no es Discovery Channel, la ciencia para nada, está bárbara la ciencia y la tecnología, pero no entiendo nada. Yo les aseguro que cuando uno mira las encuestas que hacemos son bastante profundas, molestas para alguien que se sienta a hacer encuestas, molestas en el sentido que se exige mucho de la encuestada o el encuestado, y surge de manera muy clara algo positivo. Ahí nuestro ministerio viene siguiendo las encuestas de opinión más políticas y siempre la ciencia y la tecnología queda como la más valorada. Después viene la salud, después viene la seguridad, o la seguridad viene pésimo, no importa, no me quiero meter por esos corredores un poco conflictivos, pero la ciencia y la tecnología. Ahora, también es cierto que hay un candidato que se anima a plantear los disparates, que plantea, y que hay sectores, déjamelo poner en estos términos, no sé si vas a estar de acuerdo, sectores de la sociedad que efectivamente se hacen eco de esta mirada. Ahí yo no me animo a plantear cuál representativos son estos sectores que acompañan un discurso muy destructivo respecto de la ciencia y la tecnología. Lo último que comento, y me callo y vuelvo a circular el micrófono, que tiene que ver con estas declaraciones. Déjenme, ya que yo me dedico a la historia de la ciencia, salirme del disparate para tratar de hacer un enfoque un poco más global. Y cuando un candidato como este libertario que dice que hay que privatizar al CONICET porque... Entonces yo, permítanme sacar una fotografía. ¿Qué es el CONICET? El CONICET responde a un modelo institucional que emerge a nivel global en la década de los 50
como resultado de la gran lección de la Segunda Guerra Mundial. La ciencia y la tecnología tienen que ser objeto de políticas públicas, esto ocurre en las economías centrales, entonces necesitamos instituciones con mirada nacional, coordinadora de la ciencia y la tecnología a escala nacional. Y cuando decimos coordinadora, financiadora, cada país elegirá su modelo, seguirá su tradición, sus propias idiosincrasias, pero en el mismo momento en que surge el CONICET, surge el CNPq en Brasil, el Centro Nacional de Pesquisas, la National Science Foundation en Estados Unidos, el CNRS en Francia es anterior, que si no recuerdo mal es de la década de los 20, Francia en esto fue precursora, por el rol que juega el Estado en Francia, desde Colbert y Luis XIV. ¿No? Francia crea la Académie des Sciences de París en 1666. Interesante, el Estado francés, que seguramente debe ser uno de los países que los libertarios nos pondrían de ejemplo con el dedito para que Argentina sea un país normal. Entiendo que Francia lo consideran un país normal. Bueno, miren, Francia tiene al Estado francés financiando la ciencia y la tecnología a nivel nacional desde 1666. Podríamos decir que el discurso libertario atrasa 4 siglos. Bueno, sea un poco más benévolo. Vamos a 1950. Entonces yo digo, a plantear el ejercicio imaginario, casi para poner esto en un plano menos dramático. Es decir, ¿qué pasaría si un libertario en Estados Unidos agarra un micrófono y quiere ser candidato a presidente? Miren que tuvieron, un Trump. Y entiendo que nuestros libertarios vienen de esa escuela. Yo trazo una genealogía. Trump, Bolsonaro, libertarios argentinos. Hay una genealogía clarísima, cada uno va empeorando al anterior, ¿no? Porque se van abriendo ventanas de posibilidad. Si se pudo llegar hasta acá, ¿por qué no llegar hasta acá? Vayamos a ver si el libertario llegara a ganar las elecciones, qué ventanita abre en algún otro país latinoamericano, o asiático, o africano, ¿no? Como para seguir en esta genealogía. Para mí, lo digo con todo respeto, del horror político. Pero, ¿qué hubiera pasado si un libertario en Estados Unidos planteara privatizar la National Science Foundation? O va preso, o se le abre una causa judicial de acuerdo al cargo que tenga, o la gente se tira en el piso a reírse media hora. Digo, porque piensen en Trump diciendo hay que privatizar la National Science, o en Macron diciendo hay que privatizar el CNRS. Bueno, es inconcebible. Entonces, digamos, pongámoslo en ese registro. Y ojo, no me estoy yendo a Europa, Estados Unidos, vayan a Brasil. Bolsonaro desfinanció la ciencia y la tecnología. En ningún momento que yo tenga registro, y esto lo hablé con colegas brasileños, con académicos, yo tengo contacto con gente de la Universidad Estatal de Campina, y casi que para no dramatizar demasiado nos hacemos algunas bromas, ¿no? Como diciendo, el tuyo no se animó, ¿no?, a hablar de la privatización del CNP, que hasta donde yo tengo noticias, esto no ocurre. Entonces digo, me parece que entra dentro de lo que podríamos llamar registros del disparate político, ¿no? Así, no habría que hablar más que en estos términos, y sí, para no tomarse en broma algo que puede llegar a ser serio, trabajar desde el punto de vista de la comunicación, trabajar desde la política concertada, y ahí de nuevo, y cierro con esto, me parece que el plan va a contramano de esta expresión, ¿no? Es decir, mientras que tenemos un candidato que dice esto, el Parlamento argentino, con un acuerdo de fuerzas políticas importantes, aprueba un plan nacional problema, que es la dirección que consideramos. Entonces, gracias por la pausa. Gracias. Bueno, gracias a vos por venir, por la charla. Bueno, yo te quería preguntar sobre esta cuestión del plan como ley y el plan anterior, el 2020, que no fue ley, digamos. ¿Qué cosas no se cumplieron por el cambio de mandato, digamos, del plan anterior por no haber sido ley? Un poco recién algo comentaste. Como para, digamos, ver lo valioso de que ahora sí tengamos el nuevo plan del 2030 como ley. Eso por un lado, y por otro lado, me interesa respecto a la planificación en ciencia básica, cómo se planifica
en ciencia básica, teniendo en cuenta, digamos, nuestra capacidad tecnológica después para absorber esos conocimientos producidos, digamos, y no terminar financiándole de alguna manera a los países con esa capacidad tecnológica. ¿Se entendió? Buenísima pregunta. ¿La paso o sí. paso? Gracias. A quien quiera. Yo creo que me parece súper valorable la noticia. De hecho, yo cuando llegó el plan, creo que una noticia, novedad, además una parálisis parlamentaria, fue como un acto ahí de resurgimiento del Parlamento, ¿no? La aprobación de esta ley de ciencia y técnica. Y para mí fue una novedad porque no tenía a la vez, ¿no? También, siendo parte del ámbito científico técnico, reconocía que no había ley, sí me quedaba la idea del plan, no sabía que no tenía ese estatus. Una cuestión que yo creo que por ahí, en esto de la cuestión del plan, que también permita un enraizamiento social, cultural de los planes científico y técnico, si se ha avanzado algo en una perspectiva de planificación en cuanto a cómo son los indicadores de impacto de ese plan. Ustedes, en todo caso, funciona como contestes que a lo mejor otra cosa a repreguntar. Sí, está muy bueno. Sí, puede ser. Gracias a Dios. Bueno, no, excelente las tres preguntas, complejas. No, diría, no las voy a responder, sí a dar elemento para la discusión, porque son preguntas que llevan. Argentina Innovadora 2020 no fue ley, efectivamente, no había tradición, digámoslo así, de planes de ciencia y tecnología. No sé qué pasa con otros planes sectoriales, como el de industria, por ejemplo. Hoy, durante estos 4 años también se dio a conocer el Plan Argentina Productiva 2030. Trabajamos de manera muy colaborativa y coordinada, en ese momento Ministerio de Desarrollo Productivo, pero hasta donde tengo, no hasta donde sé, hasta donde tengo información, iba a decir, hasta donde sé, creo que no hay intención de llevarlo al Parlamento inicial. Entonces, está buena tu pregunta, ¿no? ¿Por qué? Me parece que tiene mucho que ver con lo que ya discutimos por un lado, es decir, esta idea de que, bueno, acá está ocurriendo algo crónico, y es que los gobiernos no se apoyan en lo que se viene haciendo desde el gobierno anterior. Cada gobierno arranca discontinuando las políticas científico-tecnológicas, eso en el campo científico-tecnológico hace estrago. ¿Qué hacemos para darle algo de continuidad? Una de las muchas estrategias que se nos ocurre es buscar consensos a través de llevarlo al punto 1. Ahora, voy a una sola sutileza más, pues da para discutir mucho. Y me parece que cuando se construyó Argentina Innovadora 2020, estaba la idea de que el consenso estaba, pero un consenso sectorial del sector de ciencia y tecnología. ¿No? Esto es lo pongo como una lectura. Después la podemos seguir discutiendo. Esto nosotros realmente nos lo preguntamos. Interesante, porque en ese momento se había creado un Ministerio de Ciencia, se había puesto. El discurso político estaba impregnado de ciencia y tecnología. Se transmitía por cadena nacional la puesta en órbita de los satélites. La idea de Tecnópolis, me parece que fue una idea brillante, el canal Encuentro, ¿no? Como políticas comunicacionales que ponían a la ciencia. Entonces la pregunta es, con el diario del lunes, hacemos trampa, ¿no? Porque miramos desde hoy y decimos, ¿por qué no se les ocurrió llevarlo a ley? Bueno, yo esto lo charlamos, yo estoy haciendo trampa, porque yo lo charlé con gente que estuvo en este. Decía, mira, nosotros llevamos adelante un plan de construcción de Argentina Innovadora 2020 que incluyó lo que llamamos mesas, ¿cómo lo llamaron? Iba a decir mesas sectoriales, no fueron mesas sectoriales. Se me fue el nombre, pero ponele que fueran, en su sentido eran mesas sectoriales. La mesa de la nanotecnología, la mesa del sector automotriz. Entonces había ahí la idea de que hubo un consenso. Eso sale por resolución ministerial y con eso alcanza, porque el consenso estuvo y se confiaba
en que el plan no iba a ser identificado por una fuerza política por su proceso de construcción. Bueno, grave error, porque después la política se los polarizó. Apareció esto de la grieta, para decirlo rápido, perdonen, no digo que sea una novedad la grieta, porque el antiperonismo en Argentina tuvo un lugar de ruptura importante, pero siempre pensamos que la ciencia y la tecnología quedaba fuera. La planificación del Plan Argentino Global 2020 fue muy comprensiva, pero es una lectura, una interpretación intrasectorial. Había un alto consenso del sector de ciencia y tecnología, es decir, no salimos de la burbuja. Y hasta ahí llego, ¿no? Da para seguir discutiendo. Hubo la mejor intención de generar un proceso de consenso. Vos decís, pero vos hablaste de una mesa de automotriz. Es cierto, se convocó a sectores de la producción, pero de nuevo, la lectura me parece que no tuvo la dimensión, y no sé cómo fue el mundo del trabajo. No importa, hasta ahí nunca se había convocado, nunca se lo tuvo como actor central. Me parece que lo nuestro fue más potente, pero no porque nosotros somos más inteligentes, porque tuvimos Argentino Valor 2020 como experiencia, como un escalón, un pendiente que nos permitió llegar. Esto hay que entenderlo, y así me parece que va para adelante un país, aprendiendo, ¿no? Aprendiendo de las experiencias previas. Ahí donde la discontinuidad política también elimina esa posibilidad de aprender de experiencias previas. Siempre estamos refundando la República. En este caso me parece que hubo un aprendizaje. Perdón, se me hace muy larga la respuesta, voy a tratar de ser más breve. La segunda, la de la ciencia básica, es para un curso de epistemología. Yo no me animo pero sí doy dos rasgos. Cuando uno habla de ciencia básica en América Latina, el concepto de ciencia básica viene impregnado de autorregulación del sector de ciencia y tecnología, libertad de investigación. Cuando uno va a una economía central, donde el Estado y la planificación científico-tecnológica funcionan de manera más rigurosa, no estoy haciendo una apología de las economías centrales, no estoy haciendo una apología, simplemente digo cómo funciona. Esta es historia de la ciencia y la tecnología. Tienen procesos de planificación, tienen un Estado mucho más potente en términos de capacidades de formulación y eficacia de la política pública. Ahí se juega el desarrollo de su desarrollo, ¿no? Tener un Estado con capacidad de regulación, con un Estado inteligente, que sepa cómo formular la política pública, pero también cómo desplegarla, con legitimidad política, porque si no ese Estado pasa a ser un Estado autoritario, dicho muy rápido. Pero cuando uno va a los países centrales que también hablan de ciencia básica, esto lo tenemos trabajado, estudiado, hablan de otra cosa. Hablan de ciencia básica, fundamental, que no tiene aplicación inmediata, pero orientada a la demanda del sector productivo. Entonces ahí uno entiende que un IBM financia ciencia básica. Y, che, pero las empresas financian ciencia básica, por ejemplo, en Estados Unidos. Punto uno, ojo con el sentido del concepto de ciencia básica. Hay que contextualizarlo. Hablemos de ciencia básica en América Latina. Bueno, estamos diciendo muchas cosas. Incluso yo me animo a decir, cargado de ideología, ¿no? Este reclamo del sector de libertad de investigación. Andá a IBM o andá a la National Science Foundation a pedir libertad de investigación. No, sí, vos tenés libertad de investigar lo que quieras, pero el Estado financia lo que el país necesita. El país necesita ciencia básica en enfermedades infecciosas. ¿Cómo por ahí digo, para no irse a países de ese planteo tal vez tan sofisticado, digo, ¿cómo pasa lo mismo? Exacto. O en la Unión Soviética pasaba, donde había ciencia planificada, donde tuvieron ciencias básicas maravillosas, la matemática soviética tuvo cumbres, topologías n-dimensionales, y eso a dónde se aplica. No sabemos, pero es una rama que se quiere financiar, ¿no? Ahora voy a la otra mitad de la pregunta. Esta pregunta tiene dos mitades. La otra mitad es, che, pero ¿por qué nuestros científicos y científicas reclaman autorregulación, libertad de investigación? Me parece que el pecado original recae sobre la comunidad científica. Bueno, es que está faltando la mitad de la película, que es la inversión privada en investigación y desarrollo, que no existe en América Latina. Es mínima. Entonces yo les planteo de nuevo, hagamos un ejercicio
de imaginación por un segundo y después volvemos a la realidad. Imaginemos una Argentina donde el sector privado invierte en investigación y desarrollo la mitad de lo que invierte en Alemania. No digo lo que invierte en Israel o lo que invierte en Corea porque se nos va a dejar. ¿Sí? Digamos, en Corea, para no meternos con Israel ahora que está en guerra, entonces, o en este conflicto. Me parece que uno está queriendo aludir. Entonces, saquemos el caso de Israel, que tiene un sector de innovación importantísimo y muy dinámico. Vayamos a Corea del Sur. Corea del Sur tiene una inversión en I+D total de alrededor de 5 puntos del PIB. Estoy dando números aproximados, no tengo el número preciso, pero para los fines de razonar. Digamos entre 4.5 y 5 puntos del PIB, donde el Estado coreano invierte alrededor del 0,7, un punto. ¿Cómo? Y los otros 3, 4 puntos del PIB del sector privado. Y en Argentina, hoy por ley, el 0,34 es público y el 0,2 es privado. 0,2 contra 3 puntos del PBI en Corea del Sur. Es la nada. Es la nada. Entonces vamos a un ejercicio de imaginación. Supongamos una Argentina, en Alemania por cada euro público, 2 euros privados. Juguemos a que en Argentina por cada peso público, 1 peso. Estaríamos hablando de una inversión del 0,7, ya estaríamos en el 1%. Por ley el año que viene tiene que ser 0,39, ya estaríamos en el 0,8. Y si nos vamos al 2026 ya estamos en el 1% del PIB. Pero eso no es tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Pongamos que del otro lado hay un sector privado que invierte en I+D. ¿En qué va a invertir? ¿En lo que los investigadores quieren hacer? No, se invierte. Imaginemos a Techin, a Arcor, a estas grandes empresas que facturan entre 500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares por año, invirtiendo la mitad de lo que invierten en Alemania. Van a invertir en las agendas de producción de conocimiento que demandan la mejora de la producción, de los procesos, de su propia. Ahí tenés la agenda tecnológica. ¿Y cómo va a trabajar el CONICET, o el INTA, o el INTI, o la Comisión de Energía Atómica? Y mira, ahí está la demanda privada. Ahí aparecen las agendas de ciencias básicas orientadas a lo que demanda el sector productivo. Nos empezamos a parecer a lo que pasa en Alemania, o a lo que pasa en Estados Unidos, o a lo que pasa en Corea. Ahora, qué interesante que acá hay un actor ausente, que es la inversión privada de I+D. Está ausente, pero también ausente de los debates. Entonces decimos, lo que pasa es que el CONICET produce mucha ciencia básica y el CONICET tendría que hacer más tecnología. Y digo el CONICET porque es la nave nodriza, ¿no? Donde se forman los recursos humanos, es el semillero. Entonces siempre la culpa recae sobre el CONICET y las universidades. ¿Podrían mejorar la performance del CONICET, las universidades? Probablemente sí. Y en eso estamos, y en eso el CONICET es el primer motor. Cuando el CONICET crea ITEC, una empresa IPF CONICET, está respondiendo a eso. Salvarez, el presidente de CONICET en el 2012, IPF recupera la mayoría accionaria, porque queremos volver a tener una política de hidrocarburos potente, volver a tener exploración, recuperar la producción de petróleo y gas. Bueno, ahí el CONICET dice, podemos acompañar esto con agenda de producción de conocimiento. Creemos una empresa. Ahí se ve responder al sector de ciencia y tecnología, lo pongo como ejemplo, cuando del sector productivo aparecen demandas de conocimiento. ¿Qué pasa? Ahora sí lo digo en términos de clase de posgrado, que me toca dar a mí hace 20 años, cuando trabajamos política científico-tecnológica, esto que decíamos, historia institucional y política de la ciencia y la tecnología. Una comunidad científica que reclama libertad de investigación es una comunidad científica que viene padeciendo las discontinuidades, los desfinanciamientos. Entonces, hoy me decís que me tengo que orientar para allá, mañana me decís que me tengo que orientar para allá. Entonces, ¿saben qué? Y cuando me desfinancian, ¿cómo sobrevivo? Y me asocio a algún grupo europeo o algún programa de la OCDE o de la Unión Europea que nos permite sobrevivir. Es decir, la conducta de reclamo de libertad de investigación y de ciencia básica no orientada es una conducta de supervivencia que en términos históricos fue desarrollando nuestra comunidad científica por falta de continuidad de las políticas y por falta de un sector privado que invierte en investigación y desarrollo, genera una agenda de producción de conocimiento que se pueda complementar con inversión pública.
Eso es la lección de los países desarrollados, que no tenemos que imitar, pero que sí podemos aprender, ¿no? Indicador de impacto. Se me hizo larguísimo, disculpen, yo me perdí en alguna esquina, se me cayó la capacidad de síntesis, que venimos discutiendo tanto estas cuestiones. Indicador de impacto es fundamental, porque uno puede hacer grandes planes, poner grandes metas, pero ahí yo les digo, en términos retóricos, quedémonos tranquilos, porque en el Ministerio de Ciencia hay una subsecretaría de Estudios y Prospectiva que viene trabajando desde que se creó el Ministerio. En realidad existen algunos núcleos que hoy forman parte de la subsecretaría de Estudios y Prospectiva, que vienen desde antes, vienen desde la Secretaría de Ciencia y Técnica. Estaba Tulio del Borro, no sé si lo recuerdan, estuvo con Néstor Kirchner, incluso Del Bello, cuando fue secretario de Ciencia y Técnica en los 90, ya él tenía gente que hoy integra, o que formó a la gente que hoy integra, y yo les aseguro que esa subsecretaría, no lo decimos nosotros, lo dijeron funcionarios del BID, funcionarios de algunos organismos internacionales, cuando ve lo que hace el Ministerio de Ciencia en términos de producción de indicadores, son clase mundial. Nosotros siempre esto lo queremos transmitir, lo difundimos, porque esa unidad hay que cuidarla como oro, es la que todos los años publica, es como el pequeño INDEC de Ciencia y Tecnología. Todos los números oficiales de la ciencia y la tecnología de la Argentina salen de esta subsecretaría, que está dentro de la Secretaría de Planeamiento. A mí como secretario de Planeamiento me toca cuidar y seguir generando esas capacidades. Así que ahí, si vos entras al plan, que está en la web, aprovecho que lo están filmando, están en YouTube, para pasar el aviso de que cuando uno pone Google, Plan Argentina, no, Argentina, ahora 2020, no, me fui para atrás. Digo, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, lo googlea, sale automáticamente el link donde uno puede bajar el PDF del plan. Son 170 páginas. Cuando vos ingresás al plan, lo primero que ves son 30 páginas de diagnósticos cuantitativos, que tienen que ver justamente con esto que vos estás viendo, estás preguntando. Es decir, un diagnóstico cuantitativo que muestra proyecciones hacia el futuro. No quisimos hacer un plan tedioso en lo cuantitativo, porque queremos que sea un plan que se difunda, así que hicimos esa sección didáctica con la menor cantidad de números, pero eso remite a todos los números que están en la página web del Ministerio, donde uno puede ir a buscar toda la información cuantitativa. Así que en ese sentido yo les aseguro que el Ministerio no es un logro de esta gestión, es algo que viene desde el año, me animo a decir, empezó a gestarse a fines de los 90 y esto se viene cocinando a fuego lento con capacidades muy sofisticadas que tiene nuestro país. Hay que saber, hay cosas que criticamos y que nos gustaría que no existieran. Esto les aseguro que es una perla. Y ahí, en términos cuantitativos, este plan viene muy bien orientado, y de hecho en el debate parlamentario nos dijeron, bueno, entre muchas de las exigencias es, queremos un plan operativo. Esto es un plan estratégico, queremos un plan operativo. No lo teníamos, porque el plan operativo viene después en términos metodológicos, pero lo teníamos esbozado, disperso, porque al tener que enfrentar la pandemia y al no haber tenido un plan, no pudimos esperar a tener un plan para ejecutar políticas. Empezamos a ejecutar políticas buscando acuerdos que después nos permitieron hacer el plan, con lo cual pudimos armar un plan operativo, 50 días, llevarlo al Parlamento. No es eso lo que se aprobó, pero sí diputados, diputadas vieron que había un plan operativo que tiene mucho que ver con cómo se iban a aplicar las políticas 2024-2025. Eso fue. Hacemos las últimas y cerramos, ¿sí? Juntamos la... Sí. Excelente la pregunta y la respuesta, también podemos estar varias horas, pero pensaba en la dimensión pedagógica de todo esto, en la cuestión educativa, el rol de las universidades, las carreras de grado, los planes de estudio, la formación docente. Digo, soy egresada de la carrera de Historia y revisaba cuánto alguna vez charlamos, aunque sea remotamente, de la historia de la ciencia en nuestro país, ¿no? En una facultad donde hemos transitado... Creo que si hablamos sobre eso, que no sea sobre la historia, como vos decías, pasó lo de Galileo tal año, sino la historia de la lucha política, la interior de las posiciones y por qué... Historia política institucional, ¿no? Y ahí si quieren, historia económica,
vinculada al cambio tecnológico. Exacto. Y la lucha interna se disputaba con eso. Sí, totalmente. Y todo lo que falta saldar, quienes hemos transitado por docencia, investigación, también gestión y extensión, como todavía falta mucho para que eso sea parte de una mirada integral para nuestra universidad. Vos dijiste hace un rato que estábamos en humanidades y todos sabemos, yo le pondría un signo de pregunta, porque ¿no? Digo, hay de toda la vida del Señor, diría mi abuela, pero trabajar también la conciencia plena hacia el interior de la universidad. Y vamos a leer el plan, pero hay una propuesta de articulación a nivel federal para pensar estrategias de comunicación, de difusión, de divulgación, de enseñanza, de acompañamiento de esto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un poco mi comentario viene en relación a lo que decía ella. Es una apreciación personal que me hago, no sé si por ahí usted me dirá que estoy equivocado, pero usted habló de la dimensión de comunicación, o por acá también se habló de la divulgación de los logros, vamos a decir, de la ciencia y la tecnología en los últimos años. Yo no soy tan joven, tengo 31 años, digamos, pero yo me acuerdo cuando era adolescente, cuando era más o menos, llegaba a los 20 años, que por ahí en una cadena nacional se difundía, yo veía un satélite que llegaba al espacio, veía la comunicación, digamos, yo estaba en secundaria y me enteraba de lo que pasaba, y había un consenso social mayor, pienso yo, que el que hay hoy. La pregunta sería si, digamos, ¿qué pasó en el plano comunicacional? Entiendo que esta gestión de gobierno, en lo que es comunicación de diversas áreas, digamos, no sé por qué la decisión estuvo de no comunicar, no solo en ciencia y tecnología, en muchas otras cuestiones no se comunicó. Creo que eso tuvo que ver, quizá la pandemia pienso que también tuvo que ver con el consenso. Pero hoy justamente vi una noticia que el presidente Alberto Fernández presentó la vacuna, la fabricación de una vacuna contra el COVID-19. Bueno, yo la primera vacuna me parece de una cuestión de logro, pero virtuoso, digamos, para la ciencia técnica y en el campo de la salud. Y me pongo a leer los comentarios porque yo no puedo con mi genio en Instagram. Y mucho hoy llegó tarde, era en el 2020, Alberto. Y vos decís, digamos, esa es la gente que va y emite un voto después, y yo digo, ¿qué pasa? O sea, yo noto un divorcio ahí. Quizá ustedes saquen la estadística también, que yo lo creo, digamos, no voy a creer de eso, porque, digamos, para mí los datos cuantitativos. Claro, pero tu comentario no contradice, está bueno. Pero, digo un poco también lo que decía Liliana, si no está en riesgo de que esas estadísticas que hoy dan alto, por el correr del tiempo, ese divorcio, esa brecha vaya aumentándose. Yo creo que lo que hoy se siente a nivel sociopolítico, voy a decir, es que hay ciertas cuestiones que no le cambian la vida a nadie. Dicen, a un pibe, un joven, un adolescente, un votante libertario, dicen, eso a mí no me cambia la vida, no llega a mí. ¿Para qué quiero el CONICET si investigan el patriarcado en la letra de Arjona? Me dicen. Como reduciendo, haciendo un reduccionismo pero brutal, pero eso es lo que aparece, digamos, y es lo que también los medios de comunicación hegemónicos difunden. Entonces digo, ¿cómo persuadir que eso no sucede? Un poco en la dimensión pedagógica que decía Caro, es que por ahí la articulación con la educación secundaria no sé si está siendo efectiva, quizá articular en otro momento con el plan conectar igualdad, también se había intentado, fue también maravillosa esa articulación, hoy no está tan presente, digo, bueno, si también eso está contemplado de acá en adelante, no sé cómo es tu visión. Agrego una cosita, un poco iba a plantear algo parecido a lo que dijeron mis compañeros, pero también me surge una duda totalmente equivocada, pero digamos, de cómo se mira a futuro, digamos, cómo miran con esto de planificar, porque digamos, eso también me parece interesante. Hoy también haciendo trampa un poco con el diario del lunes, podemos decir la programación, el desarrollo de software, inteligencia artificial. Digo, creo que la Argentina, por eso esto tal vez estoy muy equivocado, pero yo creo que como país, como desarrollo, como una dimensión laboral e industrial enorme, se perdió una gran oportunidad, digamos, de tener acá en Argentina, de ser una potencia en desarrollo de software, por ejemplo, que encima tiene un respondimiento que más le gusta a todos, que es barato. O sea, con una PC relativamente básica podés hacer un montón de cosas.
homenaje con estas preguntas. Sí, ha pasado. Ninguna fácil, ninguno sufre en el corazón. Arranco por el final, por esto. Mirá, te pongo un ejemplo, está buenísimo que dijiste. La Argentina arrancó con la primera computadora comprada, Clementina, traída de afuera en 1960. Manuel Sadowski, que después va a ser el secretario de Ciencia y Técnica de Alfonsín, crea las primeras carreras de comunicación, de informática en la década de los 60, crea el Instituto de Cálculo de Uribaba, el INTI, un laboratorio de semiconductores a fines de los 60, aparece la empresa FATE, que crea la división electrónica, que empieza a fabricar calculadoras electrónicas que compiten en el mercado local con Olivetti. Está desarrollándose en esta misma FATE electrónica, con todos los recursos humanos que proveen las universidades, la primer prototipo de computadora que podía salir al mercado en la Argentina, fabricando y sacando al mercado una computadora en 1976-77, año fatídico, ¿no? Martínez de O, y ahí se termina todo lo que es la industria electrónica de consumo en la Argentina. Ahí es que vuelve Sadowski con Alfonsín y quiere volver a retomar eso y crea el SLAI en el año 86 y se la clausura el gobierno de Menem. Un paréntesis rosarino, aquí tenemos la Biblioteca Vigil, un proyecto pedagógico al alcance latinoamericano que a mediados de los 70 incorpora en su servicio bibliotecario máquinas IBM a administrar por su propia biblioteca. No, pero esa situación está llena de América Latina. Entonces vos decís, che, pero si teníamos una calculadora de mano que hacía una empresa argentina a comienzos de los 70, teníamos la SLAI, Escuela Latinoamericana, con gente de bueno, el gobierno, que discontinuaron. Después podemos ir a ver las causas, y ya metemos, ahí necesitamos 4 meses, clase de 3 horas toda la semana, nos arremangamos y nos ponemos a discutir. Pero lo mismo lo podés ver en Argentina en aeronáutica, 1927. Perdón, hay otro corte que es el 55. Hay otro corte que es exacto. Hacíamos aviones. O sea. Ahí voy, iba a decir esto. Aeronáutica, digo, 1927, se creó. De ahí sale toda la industria aeronáutica. Teníamos el primer caza-reacción de América Latina que volaba, se probaba. Digo, año 55, volvemos a comprar aviones a Estados Unidos, clausuramos 30 años, seguimos fabricando aviones, vuelven los gobiernos que no quieren aeronáutica. Hoy estamos con el Pampa 2 o Pampa 3 y no le pudimos vender un avión a nadie todavía. Desde 1927, vamos a cumplir 100 años. Vas a Brasil y encontrás historias parecidas. Vas a México, bueno, esa es la historia de América Latina. Ahí aparece la geopolítica, ¿no? Las dictaduras fueron la manifestación de la Guerra Fría en América Latina y llegó hasta ahí. La corto ahí, pero tu pregunta tira de un violín de donde empiezan a salir murciélagos y todo tipo de monstruos. Respecto de cómo se mira el futuro, teniendo en cuenta estas cosas, tratando de aprender de esta historia, ver cómo fortalecemos y además utilizando, incorporando, asimilando instrumentos metodológicos. Ahí está la perspectiva. Hubo un programa muy interesante que condujo Alejandro Grimson, Argentina Futura. Estuvo buenísimo, porque Alejandro hacía reuniones, convocaba a gente, cuando sabía que nosotros estábamos planificando un plan, nos invitaba a contar lo que estábamos haciendo. Y en esa misma reunión nos enteraba que en desarrollo productivo estaban haciendo otro plan y todos contábamos cómo veíamos el futuro y ellos se encargaban, el programa Argentina Futura, cómo pensaban en Argentina para el 2040, con imaginación, con rasgos ficcionales, pero imaginémonos una Argentina del 2040. Y esa Argentina del 2040, discutámosla, ¿por qué no es posible? ¿Por qué sí es posible? ¿O dónde están los rasgos ficcionales? Yo les aseguro que fue fantástico el ejercicio. Me parece que va por el lado. Esa China que te planifica 100 años y cumple milimétricamente lo que va proponiendo en cada plan quinquenal. Bueno, ahí es un gran ejemplo, ¿no? ¿Y quién planifica en China? Bueno, ya planifica el Estado. Pero el Estado no hay que achicarlo, ¿no? El Estado, ¿no? Todo lo que está mal, bueno, discutamos esto, qué rol cumple el Estado en una sociedad latinoamericana.
etc. Y corto ahí porque te das cuenta que digo, voy al problema, dejo para el final el tema de la comunicación, al tema de la ciencia y la tecnología en la educación. Digo, está buenísimo porque hay mitos construidos. Es decir, el universalismo, la ciencia es universal. A ver, los seres humanos nos peleamos en todo, pero en la ciencia y la tecnología no. Hay acuerdos universales. Esto es contipositivismo siglo XIX. Mirá, andaba el proyecto Manhattan, vayan a ver la película Oppenheimer. Bueno, eso también es la ciencia y la tecnología, ¿no? Dicho de manera un poco con ejemplos, la ciencia es universal. Mirá, yo no sé qué es universal, porque por cada biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de conocimiento público, hay 20 bibliotecas del Congreso de los Estados Unidos de conocimiento protegido e inaccesible. Protegido por las empresas, protegido por los sectores militares. ¿Qué tiene de público la ciencia? El conocimiento que Argentina necesita para desarrollarse no está en ningún lado. Un poquito lo vamos a sacar de los congresos y otro poquito de los papers. Pero si nosotros queremos electrónica, queremos vacuna, hay que desarrollarlo, no te lo dan, pagarlo. No te lo dan, pagarlo. Entonces ahí aparece el problema de la autonomía, de las capacidades propias, el sendero de desarrollo con conocimiento, demanda un conocimiento que no nos lo va a dar nadie. O lo pagamos y lo compramos, o lo desarrollamos, y ahí vienen los profetas del mercado que te dicen, che, pero ¿por qué estamos haciendo un satélite nosotros que nos sale carísimo si lo podemos comprar a 20 veces menos de lo que cuesta? ¿Sabes qué? Porque cuando lo pagamos nosotros, aprendemos. ¿Y por qué hay que aprender a hacer satélite? Y porque si no vamos a seguir exportando soja, muchachos, no alcanza. Con todo el respeto de la soja y con todo el respeto del campo argentino, gracias al cielo que tenemos el campo argentino, probablemente necesitemos organizarlo políticamente de otra manera, pero es un sector dinámico que necesitamos. Dicho esto, después discutimos sobre el campo, pero no alcanza. No alcanza. Necesitamos industria, valor agregado, diversificación, generación de trabajo digno, profesiones, necesitamos técnicos, técnicas, formar profesiones. Eso solo lo produce la industria. Bueno, vayamos por eso y ahí es donde aparece tu pregunta, se despliega, ¿no? De manera enorme. Y ahí la pregunta tuya, ¿cómo llevamos todas las escuelas? ¿Cómo llevamos esto al plano de la educación? Al plano de la cultura. Pues es un desafío. Porque de nuevo, es hermosa la historia de Galileo. Yo pasé años de mi vida leyendo los textos de la vida de Galileo, Galileo como cortesano de los Medici. Es apasionante, pero no es lo que estamos necesitando para construir un proyecto de país. Y ahí aparece la dimensión política, económica y cultural de la ciencia latinoamericana, que entiendo que es lo que... Y yo estoy totalmente de acuerdo con vos, necesitamos formar docentes, formar a nuestros comunicadores, que a veces hacen divulgación del tipo de ciencia Discovery Channel, y cuando vos decís, no sabés, acabamos de desarrollar, pero eso ya está desarrollado, no importa, pero nuestro país no lo tenía. La vacuna COVID. Pero no, claro. Y ahí eso, me espoleaste el final de la... Digo, ¿qué es eso? Che, pero una vacuna no es una vacuna de ARN, no está en la frontera tecnológica. Es que la ciencia y la tecnología son hitos sociales, políticos, culturales, y ahí es donde hay que insertar un componente de conocimiento. Para nuestro país, haber logrado organizar las capacidades para pasar por fase 1, fase 2, fase 3, que aparezca una empresa privada que diga yo me hago cargo de los ensayos clínicos, es un hito que si un divulgador de la ciencia y la tecnología en Argentina no lo entiende, me animo a decir que se tiene que dedicar a otra cosa. Pero por suerte, ojo, que no se malentienda ahora que esto se está filmando, digo, porque nuestros divulgadores y divulgadoras salieron a mostrar esto como un hito enorme, ¿no? Digo, entonces ahí aparece un poco lo que vos señalás. Entonces, la ciencia y la tecnología en América Latina es otra cosa diferente a lo que se entiende por ciencia y tecnología, con su componente universal, todos estudiamos física cuántica de la misma manera en Nueva Delhi, en Rosario y en Nueva York o Bogotá. Está bien, pero la ciencia no es la teoría cuántica, la ciencia son prácticas sociales,
con componente político, con instituciones, y acá es donde aparece la multidimensionalidad que tenemos que poder entender desde América Latina. Me quedo ahí. Perdón, perspectiva decolonial, pensar también la ciencia en esa línea, ¿verdad? Descolonizar la manera de entender la ciencia y la tecnología me parece que es un buen cierre, ¿no? Para un motivo. Línea, digamos, bien situado, o sea, porque también está la necesidad de estar, digamos, con esta cosa tan globalizada y tan abstracta como que es. Bueno, porque tal vez en un país esto no tiene ningún tipo de aplicabilidad, ni usabilidad, ni nada. Bien, justamente desde el Centro de Estudios que organizamos esta convocatoria, trabajamos la perspectiva emancipatoria en términos de conocimiento situado y saber contextualizado. Entonces, me atrevo a decir que ya te estamos comprometiendo hacia adelante para un trabajo de formación en esta línea, ¿sí? Formación que se intercambia, ¿no? Para ver otras producciones y construcciones que se están haciendo en orden local. Y desde ya un agradecimiento